Buenas noches, docente Hilda. En esta oportunidad vamos a presentar el diagnóstico social, conocimiento institucional de nuestro proyecto titulado Fortaleciendo la participación familiar para promover el envejecimiento activo de las personas adultas mayores del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor CIAM San Francisco de Characato, en una alianza de la ONG Paz Perú con la Municipalidad Distrital de Characato. Es nuestro curso, que es el taller de prácticas comunitaria 1. Las estudiantes que participan en estas prácticas son Stephanie Gisela Flores Mamani y Roxana Cintia Chara Mamani. Dentro del contexto institucional, vamos a realizar un análisis integral de la institución, su ubicación geográfica y la alianza estratégica entre la ONG Paz Perú y la Municipalidad de Characato. Ahora vamos a hablar de la identificación institucional. Como sede de intervención, tenemos el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM San Francisco del Distrito de Characato, Arequipa. En convenio institucional, la alianza entre la ONG Paz Perú y la Municipalidad Distrital de Characato. La población beneficiaria son los adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social y emocional. Contamos también con un equipo ejecutor, que somos los practicantes del séptimo semestre de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la UCSM. Dentro de la visión institucional, en su misión de la ONG Paz Perú, es una asociación solidaria orientada al desarrollo social sostenible en salud, educación y defensa social, respondiendo a las necesidades de la población en situación de riesgo y vulnerabilidad en articulación comunitaria. En la visión u objetivo general, podemos hablar que es consolidarse como un modelo de gestión social autosostenible y social de los adultos mayores mediante la promoción activa y la revalorización del envejecimiento. En nuestro proyecto se ha realizado un análisis FODA de la realidad institucional, ¿no? Dentro de las fortalezas podríamos mencionar como factores internos la alianza estratégica sólida entre la ONG Paz Perú y la Municipalidad de Characato, el equipo de profesionales multidisciplinarios de trabajo social, psicología y la inclusión de las practicantes de trabajo social de la UCCM, la oferta variada de talleres recreativos, socioeducativos y de desarrollo personal, y el respaldo institucional y metodológico de la ONG Paz Perú y la Fundación Paz Suiza. Como oportunidades, hemos identificado factores externos, que son la articulación y compañías continuas con el Centro de Salud de Characato, eh, en, en el marco legal favorable. Hablamos de la Ley 3049-0, la Ley de la Persona del Adulto Mayor del Perú. También podríamos mencionar la disponibilidad de espacios e infraestructura municipal para actividades comunitarias, también la presencia de organizaciones vecinales, comités y programas sociales en el distrito. Dentro de las debilidades identificadas, tenemos como factores internos la escasa participación e involucramiento de las familias en las actividades del CIAM, la alta prevalencia de aislamiento social, sociedad y afecciones crónicas en los usuarios, los recursos financieros limitados y dependencia de proyectos de autosostenibilidad. También las dificultades de movilidad y limitaciones funcionales en un sector de los adultos mayores. Como amenazas, se han identificado factores externos, que son el riesgo de abandono, la desatención
en situaciones de violencia intrafamiliar hacia el adulto mayor, la sobrecarga de roles laborales y responsabilidades en las autoridades principalmente, los mitos, prejuicios y estereotipos sociales, desvalorizando de la vejez, la pérdida progresiva de espacios e interés en la convivencia intergeneracional. Para priorizar nuestro problema hemos utilizado la técnica de la encuesta en el cual hemos tomado como criterio de evaluación la magnitud, a cuántas personas afecta, la gravedad, que es la consecuencia del impacto, la capacidad de solución, que es la factibilidad de intervención, y el puntaje total y la prioridad. En este caso, en la magnitud, en nuestro problema 1, que es la limitada participación y compromiso familiar, como magnitud podríamos mencionar que afecta a la gran mayoría de adultos mayores del centro, son 5 personas, 4 adultos en el problema 2, que es el aislamiento social y deterioro emocional, el cual afecta a un grupo considerando sin red de apoyo. Como tercer problema, la alta prevalencia de enfermedades crónicas que afecta a más de la mitad de la población usuaria. En nuestro problema 4, el riesgo de vulneración de derechos y abandono. Como gravedad en nuestro criterio de evaluación, que es la consecuencia del impacto, en el problema 1 se habla o se ha identificado, se ha priorizado que esto genera un impacto directo en la salud mental, depresión y abandono, ¿no? Lo cual provoca un deterioro cognitivo y aislamiento progresivo, que afecta la autovalencia y la autonomía física e implica riesgos legales y de integridad física y emocional. En la capacidad de solución, eh, como factibilidad de intervención, tenemos la alta factibilidad mediante talleres, visitas e integración sociofamiliar. Las visitas mediante dinámicas grupales, viable, ¿no? Que es mediante dinámicas grupales y atención psicológica, y que requiere una articulación continua con la salud e intervención médica externa, lo cual depende de instancias judiciales, normativas y externas. En nuestro puntaje total tenemos en el problema 1, 15 de 15, en el problema 2, 12 de 15, el problema 3, 11 de 15 y en el problema 4, 11 de 15, teniendo como primer lugar el problema 1, que es la limitada participación y compromiso familiar. Ahora vamos a hablar de la selección del problema objeto de intervención, el por qué. En nuestro árbol de problemas vamos a mostrar como problema central la limitada participación y compromiso de las familias en el proceso del envejecimiento activo de las personas adultas mayores usuarias del CIAN San Francisco de Characato. Como causas directas mencionamos la escasa sensibilización sobre necesidades de adultos mayores, la débil comunicación intrafamiliar, los limitados espacios de convivencia familiar, la priorización de actividades laborales sobre el acompañamiento familiar. Como causas indirectas hablamos del desconocimiento del enfoque del envejecimiento activo, los cambios en la dinámica familiar, la escasa educación familiar respecto a los derechos de los adultos mayores y el debilitamiento de valores de solidaridad y reciprocidad familiar. Como efectos directos podemos mencionar los sentimientos de soledad y abandono,
la disminución del bienestar emocional, la baja autoestima y la reducción del afecto familiar. Como efectos indirectos, tenemos el riesgo de aislamiento social, menor participación comunitaria, el deterioro de la calidad de vida y el incremento de la vulnerabilidad social de los adultos mayores. Ahora mostramos nuestro árbol de objetivos al problema que hemos presentado. Nuestro objetivo principal es fortalecer la participación y compromiso de las familias en el proceso del envejecimiento activo de las personas adultas mayores usuarias del CIAN San Francisco de Asís de Characato. Nuestros medios son sensibilizar las familias sobre la importancia del envejecimiento activo, fortalecer la comunicación familiar, incrementar la participación familiar en actividades y promover espacios de integración intergeneracional. Nuestros fines serán mejorar el bienestar emocional de los adultos mayores, fortalecer las redes familiares de apoyo, incrementar la participación social y comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor. En nuestro diagnóstico tenemos palabras claves como diagnóstico principal: la limitada participación y compromiso familiar en el proceso de envejecimiento activo de los adultos mayores del CIAN San Francisco de Characato. Palabras claves y componentes eje: hablamos del aislamiento social o sociofamiliar, que es el desapego, la falta de acompañamiento afectivo y escaso involucramiento de las familias en las actividades del adulto mayor. El envejecimiento activo, que es la necesidad de promover la autonomía, salud física, bienestar emocional y participación social en la vejez. La vulnerabilidad emocional, que es la presencia de sentimientos de soledad, síntomas depresivos y baja autoestima por falta de roles de apoyo primario. La sobrecarga del cuidado, que es el desgaste físico y psicológico en las familias responsables, generando dinámicas de tensión y negligencias. La articulación comunitaria, que es el rol clave del equipo multidisciplinario CIAMPAS Perú para sensibilizar e integrar a la familia y la comunidad. En nuestro modelo de intervención centrado en la familia, redes de apoyo, nuestra justificación del modelo, el por qué es adecuado, porque el problema prioritario no radica en el adulto mayor de forma aislada, sino en la ruptura del vínculo sociofamiliar, que permite intervenir directamente en la dinámica familiar para reactivar la responsabilidad compartida y el afecto en el proceso del envejecimiento. En nuestro enfoque de problema, nuestro problema que vamos a abordar es la limitada participación y desinterés y sobrecarga de las familias en el envejecimiento activo de los adultos mayores del CIAN. Y como propuesta de modelo es reestructurar el rol familiar mediante estrategias educativas, emocionales e integradoras, transformando a la familia en un grande pasivo distante a un núcleo de soporte activo. Como conceptualización y aplicación del proyecto, una breve conceptualización es el enfoque del trabajo social que concibe a la familia como un sistema interactivo donde el bienestar del adulto mayor depende de la calidad de sus relaciones y redes intergeneracionales. Luego, el desarrollo en el proyecto es la sensibilización, escuelas para familias y talleres intergeneracionales sobre el envejecimiento activo y empatía. La atención social y psicológica, que es la orientación a cuidado para prevenir el síndrome de sobrecarga, el burnout. La integración común, que son los encuentros socioculturales que vinculan a la familia con actividades cotidianas del CIAN.
Y como cuarto punto, el marco ético, valores éticos, la dignidad, la autonomía del adulto mayor, la corresponsabilidad familiar y la confidencialidad. En la aplicación del proyecto, el respeto a la autonomía, que es promover al adulto mayor para que sea propio de sus decisiones y no sujeto de asistencia, ¿no? Y, y no culpabilización, ¿no? Que es abordar a las familias desde la empatía, evitando juzgar y buscando alianzas constructivas. A continuación tenemos el marco lógico. Y bueno, como bien sabemos, en trabajo social nos hacemos esta pregunta: ¿cómo? Dentro de nuestro nivel de objetivos tenemos nuestro fin, el propósito, el componente 1, el componente 2, el componente 3 y las actividades, ¿no? Que serían 1, 2 y 3. En nuestro fin, nuestro resumen narrativo sería contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al envejecimiento activo, pleno y digno de las personas adultas mayores del distrito de Characato. Como indicador verificable serían la disminución del índice de aislamiento social y aumento del bienestar emocional en los adultos mayores en el CIAM. Como medio verificable serían los informes estadísticos y de evaluación final del CIAM, como también las encuestas de satisfacción y la calidad de vida aplicada a usuarios. Y en supuestos o riesgos es un entorno familiar y comunitario receptivo en la revaloración del rol del adulto mayor en la sociedad. En el propósito es fortalecer la participación y el compromiso de familias en el proceso del envejecimiento activo de los adultos mayores del CIAM San Francisco de Characato. Como indicador verificable, al menos 70% de las familias participantes incrementan su involucramiento y acompañamiento afectivo en las actividades de los adultos mayores al finalizar el proyecto. Nuestros medios de verificación son las fichas de seguimiento y registro de asistencia familiar, como también los informes sociofamiliares de evaluación intermedia y final. Y en nuestros supuestos o riesgos serían donde las familias muestran mayor disposición y disponibilidad de tiempo para asistir a las jornadas de actividades programadas. En el componente 1 son las familias sensibilizadas e informadas sobre el proceso de envejecimiento activo, los derechos del adulto mayor y la importancia del apoyo efectivo. Como indicador verificable es el número de miembros de la familia que asisten y complementan los talleres de sensibilización. Como medios de verificación son las listas de asistencia a talleres, como también los cuestionarios de evaluación de conocimientos aplicados antes y después. En supuestos o riesgos es el interés continuo de las familias a capacitarse sobre la atención integral del adulto mayor. En el componente 2 es espacios de integración y convivencia intergeneracional implementados entre los adultos mayores y sus familias. Como indicador verificable sería el número de jornadas integrativas y sociorecreativas realizadas con la participación familiar. Nuestros medios de verificación serían las actas de reunión y registros fotográficos, como también los informes de ejecución de actividades comunitarias. Asimismo, en supuestos o riesgos, sería ese clima favorable y de apertura entre los adultos mayores y familiares para el diálogo e integración. En el componente número 3 son los mecanismos de orientación y acompañamiento sociofamiliar establecidos para promover la comunicación e integración en el hogar. Nuestros indicadores verificables serían el número de familias que reciben orientación sociofamiliar directa y participación en la dinámica de soporte familiar. Nuestros medios de verificación
Son las fichas de atención y seguimiento social, reportes grupales de trabajo social. Y como supuestos o riesgos es la continuidad en la asistencia de las familias que requieren mayor orientación y apoyo social. En la actividad número 1 del componente 1 es la organización y desarrollo de talleres de sensibilización sobre el envejecimiento activo, el rol de la familia y derechos de la persona adulta mayor. Nuestros indicadores verificables es la ejecución de las jornadas al 100% de sensibilizaciones programadas. Nuestros medios de verificación, el registro de asistencias, material didáctico y fotográfico. Y nuestros supuestos o riesgos, disponibilidad de ambientes en la municipalidad o el CIAM para el desarrollo de los talleres. En la actividad número 2 es la realización de jornadas de integración intergeneracional en actividades de socio-recreativas y lúdicas entre adultos mayores y sus familias. Como indicador verificable es la ejecución de las jornadas integrativas planificadas. Medios de verificación, registro audiovisual y fotográfico, lista de participantes por familia. Y por último, en supuestos o riesgos, es las condiciones climáticas, logísticas adecuadas para las actividades recreativas. En la actividad número 3 es la coordinación y ejecución de charlas dinámicas sobre la comunicación intrafamiliar y sesiones de orientación familiar. Como indicador verificable es el número de sesiones grupales e individuales de orientación efectuadas. Nuestro medio de verificación, fichas de orientación social, informes mensuales del equipo de trabajo social. Y por último, en supuestos o riesgos, es el compromiso de las familias de aplicar las pautas de comunicación brindadas en el hogar. Como siguiente punto tenemos el plan operativo del proyecto, denominado Fortaleciendo los lazos familiares para un envejecimiento activo. Los responsables somos el equipo de trabajo social, las practicantes de la UCSM y los responsables de la ONG Paz Perú. La duración es de 4 meses. La población beneficiada son los adultos mayores del CIAM San Francisco y sus respectivas familias del distrito de Characato, Arequipa. A continuación tenemos la matriz del plan operativo. Como punto inicial tenemos el componente o actividad específica, en el cual está el componente 1, denominado sensibilización e información a las familias, en el cual en el componente 1 tenemos 2 talleres y una actividad. En el taller número 1, llamado Comprendiendo el envejecimiento activo y la ley 30.490, la tarea específica metodológica fue diseñar material gráfico, por ejemplo los trípticos, realizar una convocatoria telefónica y domiciliaria y a la vez dictar la sesión participativa. Nuestra meta o producto es un taller ejecutado con 25 familias informadas. El indicador de logro es el porcentaje de familias capacitadas en derechos del adulto mayor y los responsables somos el equipo de trabajo social, el cual es ejecutado en el primer mes. Nuestros recursos estimados son materiales impresos, proyectores, refrigerios, el cual algunos nos los proporciona el CIAM o la ONG Paz Perú. En el taller número 2, llamado El rol del afecto y la empatía en la vejez, nuestra tarea específica o metodológica son las dinámicas de sensibilización, sociodramas sobre emparejamiento de roles en el hogar y reflexión grupal. Nuestra meta es un taller ejecutado con 25 familias participantes. El indicador de logro es el número de familias que expresan compromisos de apoyo efectivo. Los responsables somos el equipo de trabajo social, el cual está ejecutado en el segundo mes. Nuestros recursos estimados es el papelógrafo, plumones y material didáctico para la ejecución de este taller. En la actividad número 3 es la difusión de campañas educativas, es la elaboración y entrega de boletines o infografías informativas para las familias que no asistan regularmente. Nuestra meta son 50 boletines informativos y distribuidos.
Nuestro indicador de logro es el número de boletines entregados a los hogares y los responsables también somos el equipo de trabajo social, el cual está en el segundo y tercer mes. Nuestros recursos son las impresiones y fotocopias. En el componente número 2, denominado integración y convivencia intergeneracional, tenemos dos actividades, en el cual la primera es la jornada de integración, ya denominada tarde de talentos y saberes compartidos. Nuestra tarea específico-metodológica es el encuentro de intergeneracional, donde adultos mayores, jóvenes y niños comparten juegos tradicionales, historias y talentos. Nuestra meta o producto es un encuentro realizado con 40 participantes. Nuestro indicador de logro es el número de intergeneracionales registrados en acta. El responsable es el equipo de trabajo social y el personal del CIEM, el cual este será en el tercer mes, ¿no? Nuestros recursos estimados es el equipo de sonido, como también premios simbólicos, espacio local, municipal. En nuestra actividad número 2, jornada sociorecreativa, denominada Gincana Familiar y Envejecimiento Saludable, es donde se optó por juegos de baja intensidad, dinámicas de trabajo en equipo entre adultos mayores, sus hijos o nietos. La meta es una gincana ejecutada. Indicador del logro es el 80% de asistencia de las familias convocadas. Los responsables somos el equipo de trabajo social y la fisioterapia de Paz Perú. Esto es en el cuarto mes. El material es deportivo o recreativo, donde se utilizan pelotas, conos, cintas y hidratación. En el componente número 3, denominado orientación y acompañamiento sociofamiliar, tenemos 2 puntos donde se establece conversatorios de comunicación intrafamiliar. Nuestra tarea específica o metodológica son las dinámicas de resolución de conflictos, la escucha activa y pautas de convivencia sana en el hogar. Nuestra meta son 2 sesiones grupales de diálogo. Nuestro indicador de logro es el número de familias que asisten a ambas sesiones y los responsables somos el equipo de trabajo social, lo cual es el segundo y tercer mes. Nuestros recursos estimados son guías de trabajo grupal y el ambiente del CIEM. Como siguiente punto son las visitas domiciliarias y consejería social. Nuestra tarea específica o metodológica es la atención personalizada a familias de adultos mayores en situación de mayor aislamiento o vulnerabilidad, el cual nuestra meta son 15 visitas domiciliarias de seguimiento sociofamiliar. Nuestro indicador de logro, fichas de atención sociofamiliar complementadas al 100%, y los responsables es el equipo de trabajo social, lo cual esto será en el primero, segundo, tercero y cuarto mes. Y como recursos estimados, la movilidad local, fichas de entrevista e instrumentos de campo. Como último punto tenemos el monitoreo y evaluación del proyecto. Siguiente tenemos las evaluaciones de entrada y salida. Como tarea específica, la aplicación del diagnóstico inicial y la evaluación de satisfacción e impacto final del proyecto. Nuestra meta es un informe diagnóstico y a la vez también un informe final consolidado. Nuestro indicador de logro es el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Y los responsables es el equipo de trabajo social y la docente supervisora, en los cuales será en el primero y último mes. Como recursos estimados es la escala de evaluación, encuestas e informes institucionales. Para finalizar este proyecto nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, como punto número 1 sería la importancia del rol familiar en la vejez, donde es la integración y el acompañamiento afectivo de la familia, donde son determinantes para lograr un envejecimiento activo, pleno y digno, superando el aislamiento y la soledad en el adulto mayor. Como punto número 2 es el uso de metodologías participativas, donde la aplicación de herramientas de diagnóstico como el método SOP y los árboles
de problemas, el árbol de objetivos, facilita la identificación directa de necesidades reales dentro de la comunidad. Y como punto final es el enfoque legal e interinstitucional, donde la articulación entre gobiernos locales, la Municipalidad de Characato, la ONG Paz Perú y el marco normativo de la ley número 3490 es clave para garantizar la sostenibilidad de la intervención social. Para finalizar, tenemos recomendaciones de cómo nosotros podemos mejorar nuestro proyecto, ¿no? En el punto 1 sería la flexibilidad horaria para las familias. Es donde diseñar talleres y actividades en horarios de fin de semana o formato híbrido para asegurar mayor asistencia de los familiares que laboran. Como punto 2, mayor frecuencia de visitas domiciliarias. Fortalecer el seguimiento personalizado a través de un cronograma más amplio de orientación sociofamiliar directa en los hogares. Y como punto 3, estrategias de dinamización intergeneracional, incorporar alianzas con instituciones educativas locales para asumir activamente a jóvenes y niños en las jornadas recreativas del CIA. Gracias.